Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé bien en qué hora están escuchando y viendo este video. Hoy vamos a continuar con la formación de compuestos binarios, específicamente con la formación de sales binarias, que son aquellas que resultan de la unión de un hidróxido con un hidrácido, con un ácido hidrácido. Es importante para esto poder identificar cuáles son los iones, aniones y cationes que se forman, es decir, que tenemos que aprender a separar o ionizar las fórmulas que aprendimos a crear la clase anterior. Vamos a compartir la pantalla y vamos a ver el material que nos deja la profe. Entonces vamos a comenzar ionizando ácidos e hidróxidos. Dice, tanto para ionizar como para disociar, ambos términos significan que un compuesto puede entrar en contacto con el agua y separarse en iones. Recordemos, los iones son partículas con carga eléctrica. Pueden ser aniones, los que tienen cargas negativas, y cationes, los que tienen carga positiva. Cuando vimos la formación de los hidróxidos, que resultaban de la unión de los óxidos básicos con el agua, los hidróxidos son sustancias que disueltas en agua se separan en cationes, que son los metales que le dieron origen, y los aniones, que son los grupos oxidrilo. Según el número de oxidación del metal que forme el oxidrilo, será la cantidad de hidróxidos que libere. La carga del catión obviamente es positiva y corresponde a la cantidad de hidroxilos u oxidrilos que se liberen, mientras que la carga del oxidrilo siempre es -1. Entonces, en el hidróxido plumboso, cuando lo agregamos al agua, ese compuesto, ese hidróxido, se separa en su catión positivo, que es el metal, y en sus aniones negativos, que siempre son con carga -1, pero pueden variar en número de 1 a 4, dependiendo del número de oxidación del metal. En el caso del hidróxido de sodio, al colocarlo en agua, se separa o ioniza en un catión positivo, que es el sodio, catión sodio, y un grupo oxidrilo -1. En el caso del hidróxido niquélico, donde el níquel trabaja con su número mayor de oxidación, que es el +3, al agregarlo al agua, el níquel retoma o recupera sus cargas positivas igual a 3 y se separan los 3 iones oxidrilo con su carga negativa, que por supuesto corresponde que queden eléctricamente neutros. Es decir, si tengo un átomo de níquel con carga +3, la otra parte de la molécula tiene que ser también igual a 3, pero negativo. Entonces tengo 1 por +3, +3. Y 3 por -1, -3. Entonces, +3, -3 sigue siendo una molécula neutra, sin carga, que al agregarla al agua se ioniza o se separa en su catión, que es el positivo, y en su anión, que es el negativo. El otro ejemplo que nos comparte la profe es el del hidróxido estánico, donde pasa lo mismo. Al agregarlo en agua, se separa en el catión estánico y los 4 aniones oxidrilo. Importante, el número que coloco delante del grupo oxidrilo es la cantidad correspondiente de oxidrilos que se desprenden del hidróxido. Eso sería una aclaración respecto a lo que pasa cuando se separa el metal del grupo oxidrilo. La cantidad de oxidrilos que se separan coincide con este número subíndice que hay en la fórmula original del hidróxido. En el caso de los ácidos hidrácidos, son sustancias que disueltas en agua se separan en cationes hidrógeno y aniones, que son el no metal. La carga del anión obviamente es negativa y corresponde a la cantidad de hidrógenos que se liberen, mientras que la carga del hidrógeno siempre es +1. Por ejemplo, en el ácido clorhídrico, recordemos, cuando el hidruro, cloruro de hidrógeno, burbujeaba en agua, se obtenía una solución ácida, con carácter ácido. Ese carácter ácido
permite la separación de iones positivos, es decir, cationes hidrógeno, y de aniones del no metal que dieron origen a ese ácido clorhídrico. Y que para nombrarlo vamos a hacer como el paso a la inversa. Si se llama ácido clorhídrico, al ionizarse, el anión se llamará cloruro. Vamos a sacar la palabra ácido y vamos a cambiar la terminación hídrico por uro. Entonces se llamará anión cloruro. Y el catión hidrógeno. Lo mismo pasa con el ácido sulfídrico, al agregarlo en agua, se separan dos cationes hidrógeno más un anión sulfuro. Hacemos lo mismo, cambiamos la terminación hídrico por uro. Importante, el número que coloco delante del hidrógeno es la cantidad correspondiente de hidrógenos positivos que se desprenden del ácido. Para nombrar los aniones, partimos del origen del nombre del elemento y le agregamos al final la terminación uro, que fue más o menos lo que acabo de explicar. Por último, vamos a ver la ionización de los ácidos oxoácidos, que son sustancias que disueltas en agua se separan en el catión hidrógeno y en oxoaniones, que es una especie negativa que contiene oxígeno y otro metal. Por ejemplo, el ácido nítrico, al agregarlo en agua, se separa en cationes hidrógeno y aniones, en este caso nitrato. Si le daba origen el ácido nítrico, elimino la palabra ácido y cambio la terminación ico por ato. Entonces el oxoanión se llama nitrato. Lo mismo pasa con el ácido sulfúrico, separo dos hidrógenos más un anión sulfato, un oxoanión. Si le daba origen el ácido sulfúrico, quito la palabra ácido y cambio la terminación ico por la terminación ato. El oxoanión se llama sulfato. Importante, el número que coloco delante del hidrógeno es la cantidad correspondiente de hidrógenos que se desprenden del ácido. Y para nombrar a los oxoaniones utilizamos la nomenclatura clásica del siguiente modo. El sufijo oso cambia por ito y el sufijo ico cambia por ato. Otros ejemplos pueden ser el del ácido hipocloroso, que separa un catión hidrógeno y un anión que se va a llamar hipoclorito. Quitamos la palabra ácido y cambiamos la terminación oso por ito, dejando el prefijo hipo. Entonces, si provenía del ácido hipocloroso, se llamará oxoanión hipoclorito. En el ácido pirofosfórico pasa lo mismo. Al ionizarlo, estos cuatro hidrógenos positivos se van a desprender del oxoanión, que tiene cuatro cargas negativas. Recuerden siempre la electroneutralidad, es decir, nos tiene que quedar el mismo número de cargas positivas que negativas, porque la molécula que le dio origen es eléctricamente neutra. Si provenía del ácido pirofosfórico, elimino la palabra ácido y cambio la terminación ico por ato. Se llamará oxoanión pirofosfato. El próximo paso es la formación de las sales neutras binarias. ¿Por qué se llaman neutras? Porque no tienen ni grupos oxidrilo ni cationes hidrógeno, que son los que le van a dar el carácter básico o ácido respectivamente. Por eso son sales neutras. ¿Y por qué son binarias? Porque están formadas por dos elementos. ¿Y de quiénes derivan? De la unión de un hidróxido con un oxoácido. Poseen una fórmula química constituida por un elemento metálico y por uno no metálico, y resultan de la reacción de un ácido hidrácido con un hidróxido, en donde además de formarse la sal, se obtiene agua. Por eso también son sales neutras. ¿Cómo formulamos una sal binaria? Hay una serie de pasos que nos llevan a la formulación. Recuerden que nosotros en estos videos aprendemos a formular, no a obtenerlas, sino directamente vamos a la fórmula. ¿Cómo formulamos una sal binaria? Coloco la fórmula del ácido y del hidróxido correspondiente. Por ejemplo, el ácido sulfídrico, recuerden, son ácidos hidrácidos, entonces eran los que terminaban en hídrico. Ácido sulfídrico más el hidróxido férrico en este caso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Una vez que agrego el ácido y el hidróxido de quienes voy a obtener la sal neutra, voy a ionizar
y disociar tanto el ácido como el hidróxido. Coloco nombre al catión y al anión obtenidos. Entonces, tengo el ácido sulfúrico más el hidróxido férrico. Los ionizo, obtengo 2 cationes hidrógeno más un anión sulfuro, y en cuanto al hidróxido férrico, tengo un catión férrico más 3 grupos oxidrilos. Ahora, si ustedes observan en este apunte que les comparto, el anión sulfuro se va a unir al catión férrico. Fíjense, un anión con un catión se unen para dar lugar a la sal neutra. Entonces, a su vez, nos quedan en la otra parte de la fórmula hidrógenos y grupos oxidrilos, con quienes se va a formar agua. Entonces, la sal lo que vamos a hacer es intercambiar sus números de oxidación. El anión sulfuro quedó con 2 cargas negativas y el catión férrico quedó con 3 cargas positivas. Las colocamos encima para que nos demos cuenta y las intercambiamos. Vamos a intercambiar solo números, no vamos a tener en cuenta las cargas. Y la sal que se forma es el sulfuro férrico. Entonces, saco la palabra anión, saco la palabra catión y el nombre es sulfuro férrico. Nomenclatura para nombrar la sal binaria, vamos a ocupar los nombres de los cationes y los aniones. Primero colocamos el nombre del anión y a continuación el del catión, que es lo que les acabo de explicar. Sulfuro férrico. Vemos otro ejemplo. El ácido bromhídrico y el hidróxido niqueloso. El ácido bromhídrico se ioniza o separa en catión hidrógeno más anión bromuro. El hidróxido niqueloso se separa en catión niqueloso más 2 grupos oxidrilo menos 1. Con el anión bromuro y el catión niqueloso formaré la sal, que se llama bromuro niqueloso. Ahora veamos un ejemplo, pero al revés. A partir del nombre debo llegar a la fórmula de la sal. Se llama cloruro plúmbico. De la primera palabra es la parte que me va a indicar de qué ácido proviene. Cloruro proviene del ácido clorhídrico. Recuerden que hacíamos el intercambio de la terminación uro por hídrico, anteponiendo la palabra ácido. Entonces, de leer el nombre, cloruro, sabemos que proviene del ácido clorhídrico. En el caso de plúmbico, es lo que me va a indicar de qué hidróxido proviene. En este caso, quiere decir que el plomo con su mayor número de oxidación formó un hidróxido que es el hidróxido plúmbico. Entonces, ionizamos el ácido clorhídrico y obtenemos el anión cloruro, ionizamos el hidróxido plúmbico y obtenemos el catión plúmbico. Con el anión cloruro y el catión plúmbico formaré una sal. Entonces agrego el metal con su carga de catión, que es más 4. Y agrego el anión cloruro con su carga negativa, porque es un anión, e intercambio los números y los pongo de subíndice. El plomo me queda con 1 y el bromo, y el cloro, acá hay un error, y el cloro queda con una carga, con un número subíndice 4. Entonces, la sal formada se llama cloruro plúmbico. Acá hay un pequeño error de tipeo. Es plomo y cloro. Plomo 1, cloro 4, intercambio las cargas, los subíndices, y obtengo el cloruro plúmbico. En las actividades la profe nos deja una lista de hidróxidos para hacer las ionizaciones, separar en catión y oxidrilo, y colocar el nombre a los cationes. Entonces, recordemos, al ionizarlo vamos a separar el grupo oxidrilo del metal que le dio origen al hidróxido. Entonces sería catión calcio, porque tiene un solo número de oxidación, que es el más 2. Catión potasio, más 1. Catión ferroso es con el hierro, más 2. Catión férrico con el más 3. Catión áurico es con el más 3, auroso con el más 1, plumboso con el más 2, plúmbico con el más 4. Y así con todos los elementos. Después, en el ejercicio número 2, nos pide formular los siguientes ácidos, tanto
hidrácidos como hidróxidos, como oxoácidos, y luego hidrolizarlos, ionizarlos, separarlos en hidrógeno y aniones y oxoaniones, y colocar el nombre a aniones y oxoaniones. Suele ser un poco más complejo esta ejercitación, por eso les vuelvo a recordar que podemos resolverlos en los vivos en Twitch, donde me encuentran como Carito Docente. Así vemos que realmente esto no es complejo, sino que son varios pasos que dan lugar a los hidróxidos y en el segundo punto a los oxoácidos y a los hidrácidos que darán lugar a los aniones y así podemos formar la sal posteriormente. Dada los siguientes hidrácidos e hidróxidos, realizar los 3 pasos necesarios para formular la sal correspondiente y además colocarle el nombre. Y en el ejercicio número 4, a partir de los nombres de las sales que se dan a continuación, llevar a cabo los 3 pasos correspondientes para llegar a su fórmula. Y también nos da 5 ejercicios con los nombres de las sales binarias para dar lugar a la formulación de las mismas. Bueno, espero que les haya servido esta pequeña explicación. Los espero en un vivo en Twitch para que podamos resolver esta ejercitación. Y con esto terminamos el video explicativo de la guía que nos dejó la profe. Hasta la próxima.